El secretario de Justicia de los Estados Unidos declara que su departamento no ha descubierto evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar el resultado de las pasadas elecciones presidenciales. La justicia estadounidense investiga una presunta trama que tenía como objetivo influir en la Casa Blanca para lograr indultos del presidente Donald Trump a cambio de generosas donaciones políticas. Los trabajadores de salud y residentes en hogares de ancianos deberían ser los primeros en recibir las vacunas contra el nuevo coronavirus una vez que estén disponibles. Así lo determinó el martes un influyente grupo asesor del gobierno federal. También hoy en ENICO Más. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades tienen previsto reducir el tiempo de cuarentena de una persona que haya estado expuesta a alguien que dio positivo al COVID-19. Un juez federal anula 2 reglas de la administración Trump que limitan drásticamente las visas que se emiten cada año para trabajadores extranjeros calificados. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de ENICO Más. Hoy es miércoles 2 de diciembre y así luce el panorama para este día. Iniciamos. En un comentario que marca un agudo contraste con las denuncias y acusaciones sin fundamento del presidente Donald Trump, el secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, declaró el martes que su departamento no ha descubierto evidencia alguna de que realmente hubo fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales. En una entrevista con la agencia de noticias AP, Barr explicó que fiscales y agentes del FBI han estado siguiendo pistas y atendiendo las denuncias que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Los comentarios de Barr son particularmente importantes, ya que el secretario de Justicia ha sido uno de los más estrechos aliados del presidente saliente. Antes de las elecciones, Barr mencionó repetidamente la posibilidad de que los votos por correo eran vulnerables al fraude en momentos en que parte de la población optó por votar de esa manera debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El mes pasado dio instrucciones a fiscales federales en todo el país para que investigaran toda denuncia sustancial de irregularidades electorales, incluso antes de los comicios, a pesar de que no había indicio alguno en ese momento de un fraude generalizado. En ese memorándum autorizó a los fiscales a obviar ciertas normas del Departamento de Justicia que usualmente prohíben ese tipo de acciones antes de la certificación de unas elecciones, y poco después de emitir esa orden, el encargado de investigar las irregularidades electorales en el Departamento de Justicia renunció en señal de protesta. En tanto, un alto funcionario electoral del estado de Georgia pidió al presidente Trump que deje de inspirar actos violentos después de que varios funcionarios y empleados recibieron amenazas en ese estado. Gabriel Sterling, de la oficina del secretario de Estado de Georgia, también republicano, dedicó duras palabras contra Trump y los 2 senadores republicanos de ese estado, David Perdue y Kelly Loeffler. Joe DeGenova today asked for Chris Krebs, a patriot who ran CISA, to be shot. A 20-something tech in Gwinnett County today has death threats and a noose put out saying he should be hung for treason. It has to stop. Mr. President, you have not condemned these actions or this language. Senators, you have not condemned this language or these actions. This has to stop. We need you to step up, and if you're going to take a position of leadership, show some. La campaña de reelección del presidente Trump, liderada por el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, ha acusado a los demócratas de infiltrar millones de votos ilegales, pero no han mostrado prueba alguna. Los tribunales en varios estados clave han descartado sus demandas, incluso en casos liderados por jueces republicanos. Algunos políticos republicanos han hecho eco a las denuncias de Trump, aunque tampoco han mostrado evidencias. Lo han hecho a pesar de que la propia administración Trump ha confirmado que las elecciones del 2020 fueron las más pulcras en la historia de la nación. Trump se ha negado a aceptar su derrota,
pero recientemente ordenó a su equipo iniciar la transición para el presidente electo Joe Biden. El Departamento de Justicia investigó en agosto una presunta trama que tenía como objetivo influir en la Casa Blanca para lograr indultos del presidente Donald Trump a cambio de generosas donaciones políticas. Documentos judiciales publicados el martes por el juez federal Beryl Howell informan de la confiscación de unas 50 computadoras, tabletas y otros dispositivos electrónicos por parte de las autoridades. Los fiscales estaban investigando las actividades de personas que se pusieron en contacto con funcionarios de Trump para lograr la entrega de coimas a cambio de perdones presidenciales. Los documentos están censurados y no mencionan nombres de los implicados en la presunta trama, ni tampoco informan sobre el estado de la investigación. Aún así, un informe del New York Times revela los planes de Trump de otorgar indultos preventivos antes de abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Entre los beneficiados están sus 3 hijos mayores, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump, así como el de su yerno y asesor, Jared Kushner. Todo esto en caso de que la nueva administración decida procesar a sus familiares, algunos de los cuales han sido investigados por presuntos delitos, pero ninguno ha sido imputado. El otro perdón preventivo que Trump estaría estudiando sería el del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que se ha convertido en su más fiel abogado, defendiendo sus acusaciones infundadas de fraude electoral. Un indulto habitualmente es otorgado antes de que los presidentes dejen el poder. Lo que no es tan habitual son los perdones preventivos, aunque algunos presidentes, como Gerald Ford, se lo otorgó al expresidente Richard Nixon, perdonándole sus acciones como mandatario, y Jimmy Carter a cientos de miles de estadounidenses que esquivaron el servicio militar obligatorio durante la guerra de Vietnam. Pasamos a la crisis del nuevo coronavirus. Los trabajadores de salud y residentes en hogares para ancianos deberían tener prioridad una vez estén disponibles las primeras vacunas contra el coronavirus. Así lo determinó el martes un influyente panel asesor del gobierno federal. El panel recomendó que esos grupos sean los primeros en ser vacunados en los primeros días de cualquier programa de inyección, cuando se espera que las dosis sean muy limitadas. Los dos grupos abarcan a unos 24 millones de personas de los 330 millones que viven en los Estados Unidos. Se espera que este mes la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, considere la autorización del uso de emergencia de 2 vacunas producidas por las farmacéuticas Pfizer y Moderna Incorporated. Los estimados actuales proyectan que no más de 20 millones de cada una de esas vacunas estarán disponibles para el final de este 2020 y cada una requiere 2 dosis. Como resultado, las vacunaciones estarán racionadas en las etapas iniciales. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización se reunirá nuevamente para decidir quién sigue, y entre las posibilidades están los maestros, policías, bomberos y otros en sectores esenciales como la producción de alimentos y el transporte, los ancianos y las personas con problemas médicos subyacentes. Los expertos señalan que la vacuna probablemente no estará disponible de forma generalizada hasta la primavera. El brote del COVID-19 ha provocado la muerte de más de 271,000 personas en los Estados Unidos y ha causado casi 14 millones de infecciones. En las últimas semanas, las muertes, hospitalizaciones y casos han aumentado significativamente. Y Gran Bretaña ya aprobó el uso de emergencia de una vacuna contra el coronavirus producido por la farmacéutica Pfizer, lo que podría allanar el camino para que países de América Latina también la autoricen y comiencen a aplicarla. Acá en los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, dijo que esto no podría ocurrir sino hasta el 10 de diciembre. Aún así, el gobernador Andrew Cuomo dijo que la vacuna contra el COVID-19 llegará al estado de Nueva York el próximo 15 de diciembre y que estará disponible para 170,000 neoyorquinos.
Y en momentos en los que aumentan las infecciones con el COVID-19 en todos los Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, planean reducir el periodo recomendado de las cuarentenas de todos aquellos que estuvieron expuestos a alguien que dio positivo al nuevo coronavirus. Según un funcionario de alto rango, las nuevas directrices permitirán que la gente que estuvo en contacto con alguien contagiado reanude sus actividades habituales después de 10 días o de 7 si arrojan un resultado negativo en una prueba diagnóstica. Eso es menos del periodo de 14 días que se recomendó desde el inicio de la pandemia. Fuentes afirman que el cambio de la política se discutió durante un tiempo, mientras los científicos estudiaron el periodo de incubación para el virus. La política agilizaría el retorno a las actividades normales para aquellos considerados como contactos cercanos de personas infectadas con el virus, que ha provocado la muerte de casi 1.5 millones de personas en el mundo. Si bien los CDC habían dicho que el periodo de incubación para el virus se extendía hasta 14 días, la mayoría de los individuos se infectaron y desarrollaron síntomas entre 4 y 5 días después de haber estado expuestos. No es la primera vez que los CDC han ajustado sus normas para el COVID-19, a medida que surge nueva información sobre la enfermedad. En julio, la agencia redujo de 14 a 10 días su consejo en torno a cuánto tiempo una persona debería permanecer en aislamiento luego de desarrollar sus primeros síntomas del COVID-19, siempre y cuando ya no esté enferma. Las nuevas directrices fueron presentadas el martes en una reunión del Grupo de Trabajo de la Respuesta a la Pandemia de la Casa Blanca para su aprobación final. Pasamos a otro tema. Un juez federal anuló 2 reglas elaboradas por el gobierno del presidente Donald Trump con el fin de limitar drásticamente el número de visas que se emiten cada año para trabajadores extranjeros calificados. Los cambios que aplican al programa de visas H-1B incluyen la imposición de requisitos salariales a empresas que contratan a trabajadores extranjeros calificados y límites a las actividades especializadas. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional lo consideraron una prioridad debido a la pérdida de empleos a causa del coronavirus y calcularon que hasta una tercera parte de quienes han solicitado visas H-1B en años recientes serían rechazados bajo las nuevas reglas. Sin embargo, el juez federal Jeffrey White de California dijo que el gobierno no siguió los procedimientos de transparencia y que su afirmación de que los cambios eran una respuesta de emergencia a la pérdida de empleos por la pandemia carecían de fundamentos, porque el gobierno federal había planteado la idea desde hace algún tiempo, pero no publicó las reglas sino hasta octubre. Cada año, Estados Unidos emite hasta 85,000 visas H-1B en sectores que incluyen tecnología, ingeniería y medicina. Por lo general, se emiten por 3 años y son renovables. La mayoría de los casi 600,000 poseedores de visas H-1B en esta nación provienen de India y China. La decisión del juez se tomó tras una demanda presentada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y varias universidades, incluyendo el Instituto Tecnológico de California, bajo el argumento de que no se había presentado un aviso adecuado ni hubo tiempo para que el público comentara sobre los cambios. El juez coincidió en que el gobierno federal no presentó argumentos para la implementación de las reglas bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, que hace que las agencias rindan cuentas al público al requerir un proceso detallado para la promulgación de regulaciones. Varios activistas han dicho que las nuevas reglas eran parte de la agenda del presidente Donald Trump para contener casi todas las formas de inmigración. De esta manera terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias el jueves los espera ENI con Más. Hasta la próxima.